Para entender mejor el modus operandi de este tipo de fraudes y cómo estar alertas precisamente para no caer en ellos, vamos a conversar con Héctor Guzmán, experto en protección de datos personales y privacidad. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Ángeles. Un gusto tenerte por acá y bueno, este tema, la verdad, ahora sí que con todo el tema de la pandemia, la crisis económica, las personas, existe una necesidad realmente, ¿no? Sí. Y estas personas, pues, abusan de esta necesidad que se tiene precisamente para establecer este tipo de fraudes. Sí, es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Porque pues obviamente estamos pasando tiempos complicados, hay gente con necesidad, la tecnología está en el día a día, está a un clic de distancia descargarnos una aplicación. Obviamente en una situación de necesidad hay gente que piensa o considera que puede recurrir fácilmente a un micropréstamo y pues encima de todo todavía vivimos un momento en el cual nuestra cultura de protección de datos personales no está completamente desarrollada, ¿no? Y bueno, afortunadamente ahorita, entre otras cosas, toda la información que estamos viendo, ya estamos hablando de información y prevención, ¿no? Y pues un poco poner a la gente en alerta de qué está sucediendo y qué no debe de hacer. Exactamente. ¿Tendrán algún dato de cuánto ha aumentado este tipo de delitos? A ver, antes de la intervención de Andrés Manuel López Obrador, que ya ha puesto sobre la mesa, Claro, ¿no? Ha manifestado el interés que esto supone y el peligro que esto supone, estaban hablando de un 450% de aumento en, la incidencia, ¿no?, de los delitos. Y sí es verdad que ha disminuido a partir de esta intervención, ¿no? O sea, sí podemos decir que tuvo un impacto positivo, informar y poner en alerta a la gente, ¿no? Pero pues es una tarea que todavía queda mucho por hacer, yo creo. Dos cuestiones importantes: ¿cómo operan y cómo podemos protegernos precisamente para que no caer en esta trampa? Bueno, yo creo que la parte, empezaré un poco por la segunda, ¿no? ¿Cómo protegernos? La parte informativa es muy importante porque acabamos de darle su justo valor y no acabamos de entender los derechos que tenemos como titulares de los datos personales, ¿no? Entonces, los damos con tanta facilidad para tantas finalidades, en tantos lugares, tanto para comprar entradas de cine, para pedir una tarjeta de crédito, ¿no? Obviamente para firmar un contrato, un préstamo o un micropréstamo. No acabamos de darle ese valor y no acabamos de entender que quien es responsable de los datos es la empresa, la entidad que recaba esa información. Y nosotros tenemos muchos derechos, derecho a la autodeterminación informativa para saber qué van a hacer con mi información y cuáles son los datos de las personas, de las empresas que están recabándolo, ¿no? O sea, ser celoso de los datos primero, ¿no? Sí, hay que ser muy cuidadoso de a quién se los damos, ¿no? Y dos, ¿cómo ver quiénes son de a veras buenas empresas para pedir un préstamo? Sí, y yo creo que esa es la parte de cómo opera, ¿no? Porque evidentemente tenemos unas plataformas, ¿no?, donde ves una serie, decenas a veces, ¿no?, de aplicaciones, de posibles aplicaciones donde puedes tú descargarte y obviamente son crimen organizado, ya lo describió correctamente, yo creo, nuestro presidente en ese sentido, pero además está todo muy bien analizado, están analizando y explotando debilidades y perfiles de personas que tienen una necesidad concreta, ¿no? Y que piensan o consideran que por ser una cantidad de poco monto, el riesgo es poco al mismo tiempo, ¿no? Y no estamos haciendo un uso correcto de las autorizaciones que le damos a las aplicaciones. Perfecto. ¿No? Porque entonces a todo le estoy dando que sí y ahí es donde viene el problema, ¿no? Acceso a mis contactos, a mis fotografías, Así es, a mi posición geográfica. O sea, estamos abriéndole la puerta completa a nuestra vida. O sea, la menor información posible sería el consejo principal y ser muy cuidadoso de a quienes estamos compartiendo nuestros datos personales. Siempre procurar dar la menor cantidad de información posible y en la medida de lo posible verificar en algún espacio de la aplicación o de la página web, en su caso, la información legal disponible, porque es el primer signo. Si no ves un aviso de privacidad, si no ves unos términos y condiciones, no estás en un lugar seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Muy interesante toda esta información y los consejos precisamente para cuidarnos de no caer en esta trampa. Gracias, Ángeles. Muchísimas gracias.